¿Puedes imaginar descubrir que tu propio padre ha estado robando tu herencia durante meses con la ayuda de un juez corrupto? En este drama judicial en España lleno de traición familiar y secretos explosivos del pasado. Laura Mendoza. Una abogada de oficio. Lucha por la herencia de su madre contra Ricardo Mendoza y un sistema podrido. Drama judicial en España que combina suspense, emociones intensas y karma inevitable en un juicio que lo cambia todo. Esta historia de venganza contra la corrupción y el poder oculto te mantendrá al borde del asiento con giros que nadie espera. Perfecta para amantes de thrillers legales y dramas familiares reales. Si buscas una narración cargada de justicia y traición, no te la pierdas. El martillo golpeó. Me levanté de un salto antes de que el abogado de mi padre pudiera pronunciar otra palabra más. Linterna de invierno. 4 sílabas frías bastaron para silenciar la sala abarrotada del juzgado de primera instancia de Barcelona. Coloqué una sola fotografía sobre la mesa. Mi padre. Del brazo con el juez. Detrás. El cartel del proyecto que el gobierno nunca reconoció. Hoy, dije, estamos resolviendo la sucesión. Pero si alguien más invoca la seguridad nacional para silenciarme, presentaré el dossier completo. La sala se congeló. Me llamo Laura Mendoza. Tengo 32 años. Trabajo como abogada de oficio aquí en Barcelona y estaba sentada en la quinta vista de la herencia de mi madre, viendo cómo la justicia se moría bajo luces fluorescentes. Era la quinta audiencia en 8 meses. 8 meses para resolver los asuntos de Elena Navarro. Una mujer que solo tenía una pequeña casa hipotecada en Sitges y una cuenta de ahorros que no alcanzaba ni para un semestre de la carrera de Derecho que aún estoy pagando. La sala olía a humedad, a café rancio y a abrigos de lana mojados de quienes habían esperado demasiado bajo la lluvia de noviembre catalán. Yo estaba allí con mi traje azul marino ligeramente grande, el único que tenía, enfrentándome a una vista procesal que se había convertido en una guerra de desgaste. El juez Alberto Santos. Un hombre cuya cara parecía moldeada en plastilina. Se recostó en su sillón de cuero alto. Parecía aburrido. Parecía un hombre que ya pensaba en su partida de golf de la tarde. No en la ruina de mis finanzas menguantes. Tras revisar la petición del cónyuge arreglado de la fallecida, Santos murmuró con voz monótona que parecía absorber la luz de la sala. Este juzgado considera que se requiere aclaración sobre el historial médico de la causante antes de redactar el testamento. Sentí que el estómago se me cerraba. Cónyuge arreglado. Ese era el término legal estéril para mi padre, Ricardo Mendoza. Por tanto, continuó Santos, ignorando la respiración brusca de mi abogada, el juzgado admite la petición de prórroga a la espera de revisión de la documentación médica adicional. Documentación médica. Las palabras flotaron en el aire, densas y tóxicas. Mi abogada, Lucía Ramírez, se puso de pie al instante. Lucía era mi amiga de la facultad. Aguda y precisa, con su traje negro perfectamente entallado. Era la única que podía permitirme, trabajando a tarifa de amigos y familia que aún así parecía una montaña de deudas. Señoría, para que conste. La voz de Lucía era clara y firme, cortando la apatía de Santos. Hemos presentado esos mismos expedientes médicos en 2 ocasiones anteriores. El 4 de marzo y el 17 de junio. Adjuntos a nuestra petición de agilización, demuestran claramente que doña Navarro estaba en pleno uso de sus facultades.
Santos ni siquiera la miró. Jugaba con un bolígrafo Montblanc obscenamente caro, haciéndolo rodar entre el pulgar y el índice. Revolvió los papeles en su mesa, su mirada pasando por encima de la cabeza de Lucía como si fuera una molestia menor, como una mosca zumbando cerca de su escritorio. Entonces miró a mi padre, a Ricardo Mendoza. Y fue ahí cuando lo vi. No era solo una mirada. No era simple reconocimiento judicial. Era una conexión. Una afirmación silenciosa y fluida. Un microsegundo de entendimiento compartido que pasó entre el estrado y la mesa del demandado. Ricardo sonrió. Una sonrisa pequeña, tensa, apenas visible bajo su bigote gris perfectamente recortado. Era una sonrisa de propietario. Estaba impecable con un traje a medida de color carbón que probablemente costaba más que mis 3 últimos sueldos. Parecía totalmente relajado. A su lado estaba Marcos Navarro, socio senior de un bufete del centro. Su maletín de cuero relucía. Su rostro era la máscara plácida y cara de quien factura 800 euros la hora para desangrar a gente como yo. Esa sonrisa lo decía todo. Decía, esta es mi sala. Este es mi juez. ¿Y tú? Laura. No eres nada. Esto no era justicia. Era guerra financiera. Ricardo conocía mi sueldo. Sabía lo que gana una abogada de oficio en Barcelona. Sabía que, tras el alquiler de mi pequeño piso de un dormitorio y las cuotas mensuales aplastantes de más de 100.000 euros en préstamos estudiantiles, apenas me mantenía a flote. Me estaba desangrando. Una prórroga tras otra. Cada retraso eran otros 3.000 euros para el bufete de Lucía. Cada escrito que presentaba Marcos era otra respuesta que teníamos que redactar. Consumiendo horas. Consumiendo los últimos ahorros de mi madre, que estaban congelados. Esta vista. Esta quinta demora. No trataba de expedientes médicos. Trataba de hacer imposible que yo continuara. Era una estrategia para que me rindiera. Para que me desesperara tanto que firmara la cesión de la casa de mi madre solo para detener la hemorragia. Cerré los ojos un segundo y la sala estéril se disolvió. Vi a mi madre. Elena Navarro. No como la mujer frágil en la cama del hospital, sino como era 5 años atrás. De pie en el porche de su pequeña casa en Sitges. Ricardo siempre había dicho a la gente que se había mudado a Tarragona tras el divorcio. Una mentira más. Tarragona era industrial. Gris. Olvidable. Mi madre se mudó a Sitges. Compró una casita de madera desgastada con vistas a la desembocadura del Mediterráneo, donde el agua era tan ancha que parecía el océano. Quería el viento, la sal y la historia. Quería alejarse lo máximo posible del mundo de Ricardo, de sus superficies pulidas y sus traiciones educadas y brutales. El divorcio había sido silencioso. Demasiado silencioso. Yo era joven. Pero recordaba la tensión. Las discusiones susurradas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. Recordaba el nombre de Vanessa Hall, una socia de su bufete. Recordaba que mi madre encontró algo. Un recibo. Una factura de hotel. Nunca supe qué. Pero supe que Ricardo había engañado. Y supe que mi madre eligió el silencio. ¿Aceptó un acuerdo pequeño?
Recuperó su apellido de soltera y desapareció a la costa. No luchó entonces. Solo se fue. Y ahora, incluso muerta, él no podía dejarle esa última paz. Quería la casa. Quería borrar el último refugio que ella había construido para sí misma. La voz de Lucía cortó el recuerdo. Un susurro feroz y urgente. Se había sentado. Se inclinó hacia mí. Su bolígrafo volando sobre el bloc legal. Anota la hora. Respiró sin mirarme. Las 10:47. Apunta sus palabras exactas. Documentación médica adicional. Documentamos cada anomalía. Construiremos el recurso. Recurso. La palabra sabía a ceniza. Y recurso significaba transcripciones. Miles de euros solo por las transcripciones. Tasas de presentación. Más escritos. Más horas facturables. Me mordí el interior de la mejilla. Lo bastante fuerte para saborear cobre. Él lo sabía. Ricardo sabía que no podía permitirme el recurso. Esto no era solo una demora. Era una trampa. Me estaba dando jaque mate con 3 movimientos de antelación. Asegurándose de que, aunque encontráramos un error procesal, estuviera financieramente rota antes de poder argumentarlo en un tribunal superior. Estaba usando el sistema que dominaba para aplastar a la persona que el sistema debía proteger. En el estrado, el juez Santos carraspeó, sonando molesto porque el asunto no había concluido aún. La nueva vista se fija para el 12 de noviembre. Declaró. Todos los escritos suplementarios deben recibirse en el juzgado a más tardar a las 5 del 5 de noviembre. Golpeó el martillo. Siguiente caso. Otro mes. Otros 30 y pico días de noches sin dormir. Otro mes para que la hipoteca de la casa de mamá cayera más en mora. Otro mes para que la factura de Lucía creciera. Marcos Navarro ya estaba guardando su maletín, susurrándole algo a Ricardo. Los dos parecían relajados. ¿Por qué no? Habían ganado. Yo me quedé sentada. Congelada. La rabia tan fría y tan profunda que parecía hielo en mis venas. Esto no era solo procedimiento. Esto no era un club de viejos amigos. Esto era un amaño. La conexión entre Santos y Ricardo. Esa mirada compartida de complicidad. Era un tubo de plomo. Era algo sólido y sucio. Algo acordado en un asador oscuro o en un campo de golf privado. Esto no era un juez tomando una mala decisión. Esto era un juez siguiendo un guión. Sentí que el duelo que había sido mi compañero constante durante 8 meses por fin retrocedía. Desplazado por algo más. Algo frío. Duro y enfocado. Miré a mi padre mientras se levantaba, ajustándose los puños de la camisa. No me miró. No había cruzado la mirada conmigo ni una vez. Para él, yo no era su hija. Era solo un obstáculo. Bien. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas raspando ruidosamente el suelo. Lucía me miró. Los ojos llenos de preocupación. Laura. Cogí mi bolso. La rabia se estaba asentando. Endureciéndose de una furia líquida a algo estructural. La abogada de oficio que había dentro de mí.
La parte que lidiaba con sistemas amañados y causas perdidas cada día. Tomó el control. Dejé de ser la hija en duelo de Elena. Me convertí en abogada. Y mientras salía de esa sala, empezaba mi investigación. Encontraría la conexión. Encontraría el porqué. Y entonces los quemaría a los dos con eso. La rampa de hormigón del aparcamiento del juzgado olía a moho y gases de escape. El eco del martillo de Santos parecía seguirnos hasta la penumbra subterránea. Un último golpe definitivo que sellaba mi ataúd financiero. Lucía metió el ticket en la máquina automática. Ni siquiera leyó nuestro escrito. Laura. Yo estaba mirando sus ojos. Estaba leyendo un guión. Me apoyé contra un pilar frío. La lucha saliendo de mí. Dejando ese dolor hueco familiar. No importa. Sabe que no podemos permitirnos el recurso. Ricardo lo sabe. Esto no es solo un favor de club de viejos. Insistió Lucía. Sacando el ticket validado. He argumentado contra Santos antes. Es perezoso. Está sesgado hacia clientes corporativos. Pero no suele ser tan descarado. No es tonto. Para dictar una resolución tan chapucera. Tan fácil de recurrir. Tendría que estar seguro de que no podemos permitirnos recurrirla. Se detuvo. Mirándome bajo las luces naranjas de sodio parpadeantes. Hay algo más. Este procedimiento de herencia es diferente. No está solo ayudando a un amigo. Está asustado o comprometido. Antes de que pudiera procesarlo. Mi móvil vibró en el bolsillo. Número privado. Probablemente otro cliente de oficio llamando para gritarme por un acuerdo de conformidad. Casi lo dejé ir al buzón. Abrí el smartphone maltrecho. Mendoza. Dijo una voz de mujer. Seca y crujiente como hojas de otoño. ¿Es Laura Mendoza? ¿Hija de Elena Navarro? La formalidad me congeló. Sí. ¿Quién es? Me llamo Silvia Herrera. Serví con tu madre en el servicio de inteligencia. Fruncí el ceño, apretando más el teléfono contra la oreja. El aparcamiento de repente era demasiado ruidoso. Mi madre era administrativa. Guardiana de registros. Esa era la historia que Ricardo siempre había contado. La que puso en su obituario. Una risa corta y aguda al otro lado. ¿Administrativa? ¿Eso es lo que te dijo Ricardo? La forma en que dijo el nombre de mi padre. No, señor Mendoza. No tu padre. Sino Ricardo. Estaba cargada de un desprecio específico y cultivado. Elena Navarro era la analista de señales y descifradora más aguda que conocí. Estuvimos destinadas juntas 3 años. Sentí el pilar de hormigón presionando contra mi columna. Lucía vio la cara que puse y dio un paso más cerca. No entiendo. Logré decir. Estás en una pelea de herencia con Ricardo. ¿Verdad? Dijo Silvia. No era una pregunta. Está usando a Alberto Santos para bloquearte. No es por la casa. Laura. Es por lo que Elena guardó. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo de Santos? Porque los conocía entonces. Dijo Silvia. Bajando la voz. Más rápida.
Ricardo Mendoza y Alberto Santos cuando eran jóvenes abogados hambrientos asignados a nuestra unidad. Eran los trajes que venían a revisar el alcance de la vigilancia en contratos militares. Ellos escribieron las justificaciones legales. Una forma oscura y sin forma empezó a moverse en el fondo de mi mente. «Escúchame», ordenó Silvia. «Tu madre guardó registros. Ricardo lo sabe. Santos lo sospecha. El proyecto se llamaba Cristal del Puerto. Era una operación de inteligencia de señales a finales de los 90. Con vigilancia muy fuera de su mandato legal. Ricardo y Santos ayudaron a escribir el marco que lo enterró. Cristal del Puerto. Las palabras no significaban nada. Pero pesaban. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Elena me hizo prometer. Si alguna vez viene a por ella usando el sistema, díselo. Ricardo está usando el sistema. Así que te lo digo, ve a la casa de tu madre. Busca su viejo baúl de nogal. El grande. Conocía cuál. El pesado baúl tallado que estaba al pie de su cama. Guardaba mantas viejas y álbumes de fotos. Tiene un doble fondo, dijo Silvia, anticipándose a mí. Tu clave de confirmación es linterna de invierno. Dila. Linterna de invierno. ¿Linterna de invierno? Repetí. Mi voz sonando hueca en el aparcamiento. Necesitamos vernos. Tengo algo para ti. Algo que Elena me confió. Mañana a las 12 en punto. En el café del puerto del puerto. Ven sola. Espera. Dije. Pero la línea estaba muerta. Me quedé allí. El teléfono pesado en la mano. Lucía me miraba. Pálida. ¿Quién era? Se lo conté palabra por palabra. Condujimos de vuelta a su pequeño despacho en silencio. Los limpiaparabrisas luchando contra la llovizna incesante de Barcelona. Lucía cerró la puerta con llave. Bajó las persianas e hizo 2 tazas de café instantáneo que sabían a barro quemado. Bien. Dijo. Sentándose en el borde de su mesa. Tenemos 2 opciones. Una. Ignoramos esa llamada. La tratamos como una broma o una trampa. Seguimos construyendo nuestro caso para el recurso. Centrándonos en los errores procesales. E intentamos recaudar los 20.000 euros que necesitaremos para transcripciones y tasas. No hizo falta que dijera lo imposible que sonaba. ¿Oh? Dije yo. Asumimos que es real. ¿Oh? Asumimos que es real. Coincidió ella. Su mente de abogada entrando en marcha. Asumimos que tu madre, lejos de ser una simple administrativa, era analista de señales. Asumimos que tu padre y un juez en activo estuvieron involucrados en un programa de vigilancia potencialmente ilegal hace 30 años. Y asumimos que tu madre guardó los recibos. Y eso es de lo que realmente trata esta pelea de herencia. La ciénaga legal en la que me estaba ahogando se solidificó de repente. Esto no era una triste disputa familiar. No era solo codicia. Si es verdad. Dije. Las palabras atragantándose en mi garganta. Esto ya no es solo una pelea de herencia. No. Dijo Lucía. Los ojos oscuros. Si es verdad. Es abuso sistémico.
Es un juez federal usando su estrado para ocultar un crimen pasado. Es conspiración. Es prevaricación. Es cárcel. Tomó aire. También es increíblemente peligroso. Esta Silvia Herrera podría ser cualquiera. Podría ser una trampa de tu padre para medir cuánto sabes. Ven sola es el truco más viejo del libro. Pensé en los últimos 8 meses. La mirada engreída de Ricardo. El tono educado y desdeñoso del juez Santos. La pila de facturas en mi mesa de cocina. El camino legal seguro era una pérdida garantizada. Tengo que ir. Dije. Es el único movimiento que me queda. Lucía asintió lentamente. Lo sé. Por eso no te dejo ir sola. Estaré 2 mesas más allá fingiendo trabajar en un escrito. Tendrás el móvil en el bolsillo, en línea abierta conmigo. También tendrás la app de botón de pánico que uso con mis clientes de violencia de género. Lo pulsas y marca al 112 y envía tu ubicación a mí y a mi investigador. ¿De acuerdo? El café del puerto estaba lleno al mediodía. De trabajadores de la hora del almuerzo y turistas esquivando la lluvia. Lucía ya estaba allí. Como prometió. Metida en una mesa de esquina. Con portátil y montaña de expedientes delante. Parecía aburrida de forma tranquilizadora. Tomé una mesita para 2 junto a la ventana. De espaldas a la pared. Pedí un café que no bebería. Mis manos temblaban. A las 12 en punto sonó la campanilla de la puerta. Una mujer de casi 70 años entró. Era delgada. Con pelo gris corto y severo. Y llevaba una chaqueta práctica de lluvia. No miró alrededor. No hojeó la carta. Sus ojos barrieron la sala. Salida por salida. Evaluó las esquinas. La puerta de la cocina. La señal de emergencia. Solo entonces su mirada cayó sobre mí. Se movió con economía de movimientos. Sin pasos desperdiciados. Se sentó frente a mí, colocando las manos planas sobre la mesa. Silvia Herrera. Dijo. Laura Mendoza. No pidió nada. Elena era una buena mujer. Era inteligente. Más que todos ellos. Y te quería más que a nada. Tienes que saberlo. Dijiste que guardó cosas. La animé. Mi voz apenas un susurro. Elena vio lo que hacían con Cristal del Puerto. Dijo Silvia. Sus ojos fijos en los míos. Eran de un azul pálido y penetrante. No era solo sobre objetivos extranjeros. Usaban los datos para construir influencia. Influencia política. Desenterraban basura de políticos nacionales. De jueces. De líderes empresariales. Lo que Ricardo y sus socios necesitaran. Elena lo encontraba. Intentó seguir los canales. Enterraron su queja. Ricardo y Santos eran el muro legal que lo hizo desaparecer. La amenazaron con su carrera. Una camarera se acercó. Silvia la despachó sin mirar. Así que dimitió. Continuó Silvia. Te cogió a ti y huyó. Recuperó su apellido Navarro. Construyó esa vida tranquila. Pero guardó una póliza de seguro por si alguna vez venían a por ella o a por ti. ¿Por qué guardó silencio? Pregunté.
La vieja rabia infantil mezclándose con una nueva tristeza profunda. ¿Por qué no lo expuso? La expresión de Silvia se suavizó por primera vez. Para protegerte. Laura. Exponer Cristal del Puerto habría significado poner un blanco en su espalda y, por extensión, en la tuya. Quería que tuvieras una vida normal lejos de ese mundo. Solo calculó mal. No se dio cuenta de que Ricardo sería lo bastante arrogante como para ir a por su legado después de muerta. Silvia metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y deslizó un pequeño cuaderno negro fino sobre la mesa. Era un cuaderno militar estándar de notas. Esto no es el expediente, dijo. Es la clave. Elena era criptógrafa. No solo escondía cosas. Las aseguraba. Este cuaderno contiene las notas introductorias. Las especificaciones técnicas para saltar el cierre del compartimento falso en ese baúl. Ella misma lo construyó. Lo cogí. Pesaba imposiblemente. La palabra clave linterna de invierno es solo la primera parte de la secuencia. El resto está aquí. No es electrónico. Es una serie de puntos de presión y cierres magnéticos. Era brillante. Silvia se levantó. Su misión cumplida. Ten cuidado, Laura, dijo. Ya no estás solo luchando contra tu padre por una casa. Tienes una granada de 30 años. La espoleta ya está quitada. Salió del café. Se fundió con la multitud del mediodía y desapareció. Me quedé allí un minuto entero. El cuaderno apretado en la mano. Pagué el café. Hice una señal a Lucía y salí a la lluvia. Mi mente daba vueltas. Todo mi pasado reconfigurándose. Mi madre. La mujer tranquila y dulce que jardineaba y leía poesía. Era una espía. Y mi padre no era solo un abogado infiel y codicioso. Era un criminal. El duelo y la confusión seguían allí. Pero ese foco frío y duro de la sala volvió. Más afilado que nunca. Por fin tenía un objetivo. Por fin tenía un plan. Iba a Sitges. Iba a abrir ese baúl y iba a derribar a mi padre. El viaje de 2 horas por la autovía C-32 hacia el sur desde Barcelona hasta la costa fue un paso a otra vida. Los limpiaparabrisas perdían la batalla contra la llovizna de noviembre. Cada chasquido era un recordatorio rítmico de las palabras de Silvia, analista de señales. Cristal del Puerto. Linterna de invierno. Mi madre. Elena Navarro. La mujer que me enseñó a identificar aves migratorias y a hornear pan. La mujer que, según mi padre, era una simple administrativa. Todo era mentira. Una tapadera. Y ahora entendía que su vida tranquila en ese pequeño pueblo pesquero no era una retirada. Era una fortaleza. Llegué a la casita poco después de las 8 de la tarde. El viento que venía del Mediterráneo era una cosa viva. Una ráfaga fría y húmeda que olía a sal. Pino y lluvia lejana. La casa estaba oscura. No había vuelto desde que la vaciamos después del funeral. Dejando solo los pocos muebles demasiado pesados o demasiado personales para vender. Abrí con la llave. Fría en mi mano. El aire dentro estaba quieto y pesado. Impregnado del aroma del jabón de lavanda de mi madre y libros viejos. Y allí, al pie de su cama,
estaba el baúl de nogal. Lo había conocido toda mi vida. Era una pieza pesada, oscura e imponente. Los paneles frontales y superiores estaban tallados con ondas estilizadas del Mediterráneo, profundas y rodantes que rompían contra racimos de rosas silvestres. Era donde guardaba las mantas de invierno, mis viejas notas escolares y algunos álbumes de fotos. Pasé los dedos por los tallados familiares, la madera lisa y gastada de las rosas, los bordes afilados de las olas. Mi mente volvió a mi 16º cumpleaños. Me regaló un pequeño relicario de plata. Le pregunté dónde guardaba sus propias joyas. Se rió. Una risa ligera y aérea. Y dio un golpecito en la tapa de este baúl. Los secretos están a salvo, Laura, dijo. Mientras sepas dónde esconderlos. Siempre mira debajo de las olas. En aquel momento pensé que solo era poesía. Ahora entendía que era una instrucción literal. Me arrodillé, el corazón latiéndome dolorosamente contra las costillas. Saqué el pequeño cuaderno negro de Silvia del bolsillo. La clave que Silvia me había dado no era una llave en absoluto. Era una secuencia. Un conjunto de diagramas. Vale. Mamá. Susurré. Estudié el diagrama y volví al baúl. Mis dedos trazaron los tallados. Buscando. Las instrucciones eran precisas. Tercera fila desde la izquierda. Presiona el centro de la rosa. Luego traza la costura de la cuarta cresta de ola desde la cima hasta el valle. Presioné el pequeño saliente de madera en el centro de la rosa. Nada. Lo intenté de nuevo. Presionando más fuerte. Sintiendo la madera ceder casi imperceptiblemente. Luego deslicé la uña a lo largo de la línea tallada de la cuarta ola. No era solo un tallado. Era una costura tan perfectamente integrada que nunca la había visto. Cuando mi uña llegó al fondo de la ola, sentí más que oí un clic suave interno. Todo el zócalo inferior del baúl, la parte que parecía una base sólida, se desplazó. No era un cajón que se sacara. Se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento poco profundo forrado de terciopelo de no más de 5 centímetros de profundidad. Mi respiración se cortó. Estaba todo allí. Sobre el terciopelo oscuro descansaba un gran sobremanila descolorido, ligeramente abultado y atado con un cordel rojo quebradizo. A su lado había un grueso diario encuadernado en cuero, un rollo de negativos de película de 35 milímetros y una sola tarjeta de identificación plastificada. Mi mano temblaba al coger la tarjeta. Era un viejo carnet de contratista militar fechado en 1995. Elena Navarro. Analista. Autorización TS/SCI Información compartimentada sensible top secret. La administrativa. La mentira. Cerré la puerta principal con llave. Bajé las persianas en la pequeña cocina y extendí los secretos de mi madre sobre la mesa de fórmica bajo la luz amarilla dura. Me puse los guantes de nitrilo que guardaba bajo el fregadero para limpiar. Esto no era una hija revisando las cosas de su madre. Esto era una fiscal manejando pruebas. Desaté con cuidado el cordel del sobremanila. Dentro había fotografías. No instantáneas de meriendas familiares. Eran fotos de trabajo brillantes 20x25. Mi estómago se retorció.
La primera era una foto de grupo. Espontánea. Tomada bajo luces fluorescentes en una sala llena de lo que parecía equipo de comunicaciones. Un Ricardo Mendoza más joven. Mi padre. Quizás a finales de los 30. Estaba en el centro. Afilado. Arrogante. Con el brazo echado amigablemente sobre el hombro de otro hombre. Un Ricardo más joven. Más delgado pero inconfundiblemente reconocible, Alberto Santos. Levantaban tazas de café en un brindis fingido. Sonriendo a la cámara. Y en la pared detrás. Un simple cartel gubernamental, anexo del proyecto Cristal del Puerto. Era el enlace. La prueba física e innegable. No era solo una vieja amistad. No era una fraternidad universitaria compartida. Era esto. Estaban en esa sala juntos. Dejé la foto a un lado. Las manos ya firmes. El rollo de negativos parecía copias de documentos. Memorandos y libros de registro. Tendría que revelarlos correctamente. Luego abrí el diario de cuero. No era un diario personal. No estaba lleno de sentimientos o reflexiones de mi madre. Era un registro. Página tras página de su letra apretada. Precisa y técnica, fechas. Horas. Anotaciones de señales y nombres. Mis ojos barrieron las entradas. Aterrizando en una de 1998. 14 de mayo. Vigilancia Rivera finalizada. Hija del objetivo. 19 años. Contacto confirmado con conocido traficante. Paquete completo audio y vídeo entregado a RM. IAS. Para revisión legal y empaquetado. Rivera. El diputado Emilio Rivera. Conocía ese nombre. Era un poderoso diputado del viejo PSOE que a finales de los 90 de repente e inexplicablemente cambió su voto para aprobar una controvertida ley de presupuestos de defensa masiva, la que financió una docena de programas de vigilancia de nueva generación. Los medios de entonces quedaron desconcertados por su cambio de corazón. El diario de mi madre explicaba por qué. Leí la siguiente entrada. 2 días después. 16 de mayo. R. Confirma palanca exitosa. Voto asegurado. AS. Redactando memorando de justificación para exceso de alcance. Post facto. Paquete entregado a Rivera. Cumple. R. Ricardo Mendoza. AS. Alberto Santos. No solo habían justificado vigilancia ilegal. La habían convertido en arma. Habían entregado personalmente un paquete de chantaje a un diputado en activo para forzar un voto. Mi sangre se heló. Seguí leyendo. Una entrada de agosto. 3 de agosto. Jay Winters expulsado del programa. Brecha de seguridad. Amenazó con ir a público. Pasé unas páginas. Mis dedos entumecidos. 10 de agosto. JW. Accidente de coche reportado. Vehículo único. Fallo de frenos. Sin testigos. Caso interno cerrado. Flores enviadas a la viuda J. Winters. Un hombre que amenazó con hablar. Un hombre que ahora estaba muerto. Esto no era solo corrupción.
No era solo delito de cuello blanco. Esto era oscuro. Esto era podredumbre. Hasta los huesos del sistema. Metido en un bolsillo al final del diario había una sola hoja doblada de papel gráfico. Mi madre, la analista, había hecho lo que mejor sabía. Había trazado los datos. Era un gráfico dibujado a mano. Una línea de tiempo. El eje X era el tiempo, marcado en trimestres de 1995 a 2001. El eje Y eran hitos profesionales. Había trazado dos líneas. Una en azul etiquetada entregables Cristal del Puerto con anotaciones para eventos como el Voto Rivera. La otra en rojo era ascensos /diagonal socios RM. La correlación era perfecta. Cada vez que la línea azul subía un objetivo político o financiero importante neutralizado por el proyecto, la línea roja subía en 2 a 4 semanas. Toda la carrera brillante de Ricardo Mendoza. Su sociedad en el bufete. Su reputación como titán legal. Estaba aquí. No se construyó sobre su genio. Se construyó sobre chantaje y secretos. Los márgenes del diario estaban llenos de taquigrafía codificada. L.I. Contador público. Saqué el cuaderno de Silvia. Los símbolos coincidían perfectamente con sus explicaciones. Contador público. Cristal del Puerto. L.I. Linterna de invierno. Que ahora entendía que debía ser el nombre en clave de la operación de palanca doméstica. La que apuntaba a Rivera. Santos Sigma. El marco legal que Alberto Santos había creado para justificarlo todo. Mi madre no solo había guardado retazos. Había construido un expediente completo anotado. Me senté a la mesa de la cocina mucho tiempo. El viento aullando fuera. El peso del diario pesado en mi regazo. Luego me puse a trabajar. Pasé las siguientes 3 horas fotografiando sistemáticamente cada página del diario. Cada foto. El carnet y el gráfico dibujado a mano. Subí los archivos encriptados a una nube segura a la que solo Lucía podía acceder. Los copié de nuevo en una nueva memoria USB esterilizada. Esta evidencia no podía quedarse aquí. Ni siquiera podía quedarse conmigo. Era casi medianoche cuando salí de la casita. Cerrando la puerta detrás. Conduje las 2 horas de vuelta a Barcelona. La adrenalina cantando en mis venas. Cortando el agotamiento. No fui a mi piso. Fui directa a la oficina de la Caja de Ahorros del Puerto. Que tenía una sala de cajas de seguridad 24 horas. Alquilé una caja grande nueva. Coloqué el diario original de cuero. El sobre manila de fotos. Los negativos y el carnet de mi madre dentro del cajón de acero frío. Lo cerré. Salí llevando solo la memoria USB y el cuaderno de Silvia. Me senté en mi coche en el aparcamiento vacío barrido por la lluvia. Eran casi las 2 de la mañana. Llamé a Lucía. Contestó al primer tono. La voz espesa de sueño. Laura. ¿Estás bien? Estoy bien. Dije. Mi voz firme. Estoy más que bien. Lo tengo. Lo tengo todo. Se lo conté. La voz baja y rápida. Tengo fotos de ellos juntos en la instalación. Tengo un diario. Mamá registró sus acciones. Chantajearon al diputado Rivera.
Creo que encubrieron una muerte. Y tengo una línea de tiempo que enlaza cada hito de la carrera de Ricardo con este proyecto. Hubo un largo silencio atónito al otro lado. Cuando Lucía habló por fin, todo rastro de sueño había desaparecido. Su voz era la que conocía de la sala, aguda, enfocada y peligrosa. Vale. Laura. Vale. Esto es una bomba. Pero es una bomba de 30 años. Lucharán. Dirán que es Hirse. Dirán que tu madre era una empleada resentida. Que lo falsificó. Las fotos son demoledoras. El diario es increíble. Pero no basta solo. ¿Qué necesitamos? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Una persona, dijo Lucía. Necesitamos un testigo vivo. Alguien que pueda confirmar el proceso. Alguien que pueda poner a Ricardo y Santos en esas salas y testificar qué hacían allí. Alguien que corrobore ese diario. Como si lo convocara. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Silvia. ¿Lo tienes? Sí. Lucía dice que necesitamos un testigo que confirme el proceso. Un minuto después llegó un nuevo mensaje. Coronel Eduardo Pons. Retirado. Era el oficial administrativo del proyecto. Gestionaba la logística. Odiaba a Ricardo. Pensaba que los abogados eran vaqueros imprudentes. Vive en Girona. Hablará. Leí el mensaje en voz alta a Lucía. Vale. Respiró Lucía. Vale. Esto es un plan. Esto es real. Sentí las piezas encajando. La niebla de los últimos 8 meses. La confusión. El duelo. El pánico financiero. Todo se evaporó. El camino adelante ya no era una esperanza desesperada. Era una línea clara y precisa de ataque. Tenemos 2 frentes. Dije. La abogada de oficio tomando el control. Esbozando la estrategia. 1. Vamos directo a por Santos. Presentamos la petición de recusación y una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial. Usamos las fotos, el diario y el testimonio de Pons para probar un conflicto profundo, antiguo y criminal. ¿Y Ricardo? Preguntó Lucía. Ese es el segundo frente. Dije, sintiendo que esa rabia fría y dura de la sala se instalaba en mi pecho. Esta vez para siempre. El procedimiento de herencia. Usamos la misma evidencia para probar que toda su carrera es fruto de una conspiración criminal. Probamos que lucha por esta casa no por su valor, sino para encontrar y destruir este expediente. Probamos que carece del carácter moral para ser parte en ningún procedimiento legal. Eso no es solo una pelea legal. Laura. Estás apuntando a toda su vida. Él apuntó a la de mi madre. Respondí. Ya no busco un acuerdo. Lucía. Apunto a su colegiación. Colgué. Mi siguiente llamada fue a información. Conseguí un número para Eduardo Pons en Girona. Mañana conduzco hasta allí. Arranqué el coche. El motor un zumbido bajo en la quietud previa al amanecer. Saqué un blog legal. Empecé a redactar las preguntas. No como hija.
sino como fiscal. No llamé. No pedí cita. El martes por la mañana, 2 días después de encontrar el expediente, tomé el metro hasta el centro y entré en la Torre Glories, la que los barceloneses llaman la Torre Akbar. Era un monumento al tipo de poder silencioso y desdeñoso que aplastaba a gente como mis clientes cada día. Un monolito de vidrio elegante perforando el cielo gris catalán. Las oficinas del bufete Mendoza, Navarro y Asociados ocupaban la planta 31. El aire aquí era diferente. No olía a alfombras mohosas del juzgado y café rancio. Olía a cuero caro y discreto. Té importado débil y esa confianza silenciosa presurizada que viene de facturar por minuto. Una recepcionista. Una mujer de mi edad con cara impecable y aburrida. Levantó la vista de su pantalla. ¿Puedo ayudarla? Vengo a ver a Ricardo Mendoza. Sus ojos hicieron un escáner profesional rápido. Mi traje era práctico. Mis zapatos estaban gastados. Mi bolso era de tienda de descuento. No pertenecía. ¿Tiene cita? Su voz era suave. Un instrumento practicado de rechazo educado. No. El señor Mendoza está en una reunión y su agenda está llena para el resto del día. Si quiere dejar un mensaje, soy Laura Mendoza. Dije en voz baja. El efecto fue instantáneo. Su máscara profesional flaqueó. Sus ojos se abrieron una fracción. Conocía el nombre. La hija molesta. El problema en el juzgado de herencias. Señora Mendoza. Me temo que está indisponible. Dejó instrucciones. Me verá. Dije sin levantar la voz. No esperé permiso. Simplemente empecé a caminar más allá de su mesa minimalista pulida. Por el largo pasillo de vidrio ahumado y acero cepillado hacia la oficina de esquina que sabía que era la suya. Señora. Su voz subió. Presa del pánico. Señora. No puede pasar ahí. Oí el clic 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 de sus tacones en el mármol mientras corría tras de mí. Oí que pulsaba su línea interna. Su voz un susurro frenético, señor Mendoza. Su hija está aquí. Intenté detenerla. Va hacia su despacho. No me detuve. Llegué a las pesadas puertas dobles de roble de doble altura y empujé una. La oficina era obscena. Era menos una habitación y más una declaración de dominio. 2 paredes enteras eran de vidrio del suelo al techo, ofreciendo una vista de Dios del puerto de Barcelona. Gris y perezoso muy abajo. En el horizonte, el perfil de Montjuic contra las nubes. Ricardo estaba al teléfono, recostado en su silla. Los pies sobre el escritorio. Una enorme losa de caoba pulida que parecía tallada de un solo árbol antiguo. Me vio y su cara, que había estado relajada y divertida, se endureció en una máscara de furia fría. Colgaré. Laura salió de la sala con Lucía. La luz del atrio inundándolas. El ruido del juzgado se apagó. Era libre. La herencia de su madre estaba a salvo. La conspiración de 30 años había sido expuesta. El karma había llegado. Implacable y justo. Ricardo Mendoza y Alberto Santos ya no eran titanes. Eran solo 2 hombres que habían cosechado lo que sembraron. ¿Y Laura? Por fin podía respirar.